El anime comienza mostrándonos al protagonista llamado Yuji Sano en un bosque, ya que se encuentra luchando contra un monstruo, pero el prota lo logra derrotar en unos segundos con gran facilidad, y tras esto se dirige a una ciudad llamada Pastan, y una vez ahí entra el gremio de los aventureros, en donde se dirige a reclamar la recompensa de su misión con la recepcionista llamada Lily, por lo que le pide a su compañero, que es un slime, que libere unas flores que debe entregar, ocasionando que todos se sorprendan al ver tantas flores. Así que Lily decide llamar al gerente de la sucursal para informarle de la misión del prota, y después de unos minutos aparece el gerente llamado Agus, y ahí nos enteramos que el prota pertenece a una clase llamada domador, y por sus habilidades parece no ser alguien común. Y tras esto, Agus le menciona que está dispuesto a comprarle todas las flores para usarlas como medicina, pero en eso la conversación se interrumpe por un aventurero llamado Regin, quien les avisa a todo el gremio que una horda de monstruos viene en camino a la ciudad, por lo que Agus ordena reunir a todos los aventureros posibles para defenderse, y en eso el prota le dice a todos que él tiene un plan para derrotar a los monstruos, y ahí hace que su slime le entregue un hueso de dragón, con el cual puede recrear un gran fuego, y en esto un sujeto llamado Gal empieza a mirar durante unos segundos al prota, y tras esto le pide a Agus que confíen en él, a lo que Agus acepta, por lo que todos los aventureros se preparan para proteger la ciudad mientras el prota prepara su hechizo, y en eso el prota se comienza a contactar con su compañero lobo llamado Toto, a quien le pide que reúna a los demás slimes que están esparcidos por todo el bosque, y en eso el prota usa un hechizo para que Toto pueda aumentar su velocidad y cumplir su misión más rápido, y en eso vemos como otra compañera del prota llamada Dina aparece, quien es un espíritu del bosque, y ahí le menciona al prota que hay un sujeto extraño que posee una piedra mágica, ocasionando que el prota piense que él es el causante de la horda de monstruos, por lo que le pide a Dina que envíe algunos de sus slimes cerca de él, y una vez lo hace, el prota usa dos hechizos a través de sus slimes, con las cuales logra incapacitar al sujeto encapuchado y deshacer la maldición de la piedra mágica que tenía, y al ver que sería enviado al gremio, el sujeto encapuchado decide suicidarse. Y por otro lado, vemos como los aventureros de Pastan continúan luchando contra los monstruos, pero estos comienzan a debilitarse, por lo que todos los guerreros empiezan a retroceder poco a poco, pero en ese momento aparecen los slimes del prota para ayudarlos, con la cual protege a toda la ciudad, y ahí el prota usa un poderoso hechizo de fuego llamado Fuego del Infierno, lo cual ocasiona que todos los monstruos queden incinerados al recibir el ataque, y ahí todos se sorprenden al ver el gran poder del prota, ya que los domadores no son luchadores descartables, y al terminar la batalla el prota deshace la barrera, pero en eso un slime le avisa al prota que aún quedan más enemigos, por lo que el prota decide usar su poder nuevamente para eliminar a los monstruos restantes, pero tras esto el prota queda inconsciente, y horas después despierta en una habitación del gremio, y ahí comienza a recordar su pasado, revelándonos que él trabajaba en una oficina antes de ser transportado a este mundo, y en eso Lily entra en la habitación, pero se da cuenta que el prota se ha marchado, pero antes de irse de la ciudad, vemos como un slime del prota se encuentra en la oficina de Agus, en donde logra escuchar que una organización peligrosa ha comenzado a actuar, por lo que el prota decide estar alerta, y días después vemos como el prota llega a la ciudad llamada Kilia junto a Toto y a sus slimes, en donde decide comprar carne para comer junto a sus compañeros, y luego de descansar, decide ir al gremio de la ciudad para registrarse como aventurero, y después de dudar un poco debido a su profesión, la recepcionista decide registrarlo, y luego le menciona al prota que él puede escoger cualquier misión ahora, pero en eso aparecen unos guerreros llamados Rodis, Tina y Lisa, quienes invitan al prota a una misión para que sirva como explorador de monstruos, a lo que el prota acepta, así que luego todos se dirigen al bosque, y durante el camino se nos revela el objetivo de la misión, el cual consiste en identificar la ubicación del dragón de tierra, y ahí le asigna al prota la tarea de explorar la zona, por lo que mientras avanzan, el prota le pide a Toto y a los slimes que se adelanten, y minutos después, Toto le advierte al prota de la presencia de varias criaturas, y ahí el prota le menciona esta información a su grupo, por lo que todos logran evitar la emboscada, y ahí Rodis se encarga de todas las bestias, y horas después estos deciden acampar, y en eso Rodis propone hacer turnos para descansar, por lo que el prota decide dormir un poco, y en eso él comienza a recordar el día en que llegó a ese mundo de fantasía, en donde toca accidentalmente a un slime, lo cual ocasiona que el slime quede domado, y tras esto el prota decide explorar la zona, y ahí se encuentra con una cabaña antigua que resulta ser una biblioteca, y al leer un libro de la biblioteca, este mejora sus habilidades, y en eso aparecen más slimes, por lo que el prota decide domarlos a todos, y tras esto todos los slimes comienzan a estudiar cada uno de los libros que están en la habitación, ocasionando que el prota consiga una profesión como sabio tras obtener tanto poder, y en eso vemos como los slimes también obtuvieron la capacidad de comunicarse, pero en eso el recuerdo del prota se interrumpido por Toto, quien le dice que Rodis se ha escapado del campamento, y Tina y Lisa lo están siguiendo, por lo que el prota comienza a seguirlos también, y en un cambio de escena, vemos como Rodis llega a una tienda en medio del bosque, en donde se encuentra con un bandido infame llamado Helios, revelándonos que Rodis planea usar a Tina, Lisa y al prota como sacrificio, ya que ellos creen que una gran desgracia vendrá cuando la luna se ponga de color azul, pero en eso el prota decide enviar a sus slimes cerca de Rodis y Helios, y ahí usa un poderoso hechizo con la cual congela toda la tienda, y ahí Tina y Lisa se percatan que el prota logró capturar a Helios usando un slime, por lo que estos se dan cuenta que el prota no es un domador común y corriente, así que ellas deciden continuar su misión a pesar de haber perdido al guerrero del grupo, y durante el camino se nos revela que el prota es capaz de usar cientos de hechizos a través de sus slimes, por lo que él les ordena que eliminen a todas las criaturas que se encuentren en el
camino. Y en eso el prota le dice a Tina y Elisa que ella se encargó de todas las amenazas posibles, por lo que ambas se asombran al escuchar esto. Pero en eso la conversación se interrumpe cuando en el cielo aparece una luna azul, y de ella aparece un enorme dragón azul. Y al darse cuenta de lo peligroso que puede ser, el prota decide escapar junto a Tina y Elisa. Y tras unos minutos, estos logran llegar a un cañón llamado Cañón Daily, y ahí el prota usa su slime para eliminar a los monstruos que están presentes. Pero en eso aparece el dragón de tierra frente a ellos, por lo que Tina y Elisa se esconden al verlo. Sin embargo, el prota comienza a pelear contra el dragón por su propia cuenta, y ahí empieza a experimentar con sus poderes. Pero en eso se da cuenta que Tina y Elisa se encuentran observando el combate, por lo que decide esperar a que el cañón libere una tormenta de arena para que ellas no puedan verlo. Y en eso el prota usa un poderoso hechizo de fuego, con el cual derrota fácilmente al dragón de tierra, ocasionando que las chicas se impresionen. Pero en este prota les dice una excusa para evitar llevarse el mérito. Y tras esto, los tres vuelven al gremio y entregan el cadáver del dragón, lo cual ocasiona que ganen una enorme recompensa. Y en eso aparece el jefe de la rama llamado Rayard, quien invita al prota a una reunión especial, en donde comienzan a discutir acerca de qué harán con respecto al dragón azul. Y como el prota lo logró ver, estos deciden pedirle información acerca de la bestia, por lo que el prota les muestra un retrato de cómo luce el dragón. Y tras eso el padre de la ciudad llamado Mateo les enseña todo su libro, explicándoles que en las leyendas, el dragón azul destruyó un continente entero. Sin embargo, este fue detenido por un emisario divino. Y luego Mateo menciona que hace unas semanas se ejecutó un ritual para invocar un espíritu, el cual sería capaz de mantener alejado al dragón azul, y que coincide con el tiempo en el que el prota apareció. Y tras discutir esto, Rayard decide preparar un ataque al día siguiente contra el dragón, por lo que el prota decide descansar. Pero en eso Mateo aparece frente a él, y luego lo lleva a la iglesia, en donde le entrega una daga bendita al prota, y ahí le menciona que los divinos decidieron entregársela, por lo que el prota acepta. Y tras esto, vemos como el prota decide enfrentar al dragón por su propia cuenta, ya que él no desea que conozcan su verdadero poder. Y cuando se encuentra con el dragón, el prota decide usar un poderoso hechizo de fuego, el cual usa a través de uno de sus slimes. Sin embargo, este ataque no le hace ningún efecto al dragón, por lo que este se enoja y comienza a atacar al prota y a sus compañeros. Pero el prota logra defenderse usando una barrera mágica, y en eso un slime se da cuenta que el dragón azul puede absorber la energía mágica del bosque, por lo que el prota decide eliminarlo rápidamente usando la daga bendita. Así que este comienza a acercarse al dragón mientras esquiva todos sus ataques, y luego usa un hechizo de impulso, el cual le permite acercarse lo suficiente, y una vez ahí usa su daga para herir el ojo izquierdo del dragón. Y tras esto activa su poder de fuego, con el cual le causa gran daño a la criatura. Pero en eso el dragón lo ataca usando su cola, lo cual le ocasiona que este salga volando. Y tras esto el dragón azul le dispara un poderoso rayo, el cual es detenido nuevamente por la barrera mágica del prota. Y tras detener su ataque, el prota usa una técnica llamada golpe divino, con la cual logra dejar indefenso al dragón, por lo que el prota aprovecha esta oportunidad para usar su daga cubierta de magia, logrando eliminar al dragón azul con su ataque. Así que este decide volver a la ciudad tras haber acabado con el monstruo. Y al día siguiente, vemos como el prota es despertado por Rayard, quien le notifica que el dragón fue vencido por un sujeto desconocido, por lo que la ciudad ya no corre ningún peligro. Y tras esto el prota se reúne con Tina y Elisa, y ahí les pregunta por alguna ciudad nueva que él pueda visitar, a lo que ambas le recomiendan la nueva ciudad llamada Ricardo, y ahí se pone en marcha para visitar la ciudad Ricardo. Pero durante el camino, vemos como Dina se contacta con el prota, y ahí le menciona que varios hongos se esparcieron por el bosque cuando el dragón azul murió, por lo que le pide ayuda al prota para recolectarlos, ya que con estos, ella puede crear varias pociones de mana que pueden ser de ayuda para el prota. Así que al escuchar eso, el prota acepta ayudarla, y ahí le pide ayuda a sus slimes, los cuales logran recolectar todos los hongos en poco tiempo, y ahí ambos empiezan a trabajar en la creación de las pociones. Y en eso Dina empieza a recordar el día en el que conoció al prota, revelándonos que el prota la salvó transfiriéndole parte de su maná, ya que su energía estaba siendo absorbida por una piedra mágica, por lo que el prota usa una magia para destruirla, ocasionando que Dina le agradezca y se encariñe con él. Y tras recordar esto, vemos como Dina logra finalizar las pociones, por lo que el prota se despide de ella para continuar su viaje hacia Ricardo. Pero en el camino se encuentra con un pueblo llamado Mesías, el cual está repleto de extraños habitantes, los cuales intentan darle hospedaje al prota, pero este se niega tras haber descansado un rato ahí, y tras esto decide continuar. Pero en eso vemos como el alcalde del pueblo se comunica con un misterioso sujeto, y ahí le menciona de su encuentro con el prota, y luego se nos revela que esto planean usar el poder del dragón de tierra que el prota derrotó días atrás. Y después en un cambio de escena vemos como el prota logra llegar a Ricardo, revelándonos que esta se encuentra rodeada de un clima frío y lleno de nieve, por lo que el prota usa una barrera para protegerse del frío, y luego se dirige hacia la entrada de Ricardo, en donde se encuentra con el guardia de la ciudad, quien le dice que el clima cambió repentinamente hace 10 años, y luego este le pregunta al prota qué vino a hacer a la ciudad, a lo que el prota responde diciendo que desea probar la comida de Ricardo. Así que una vez adentro, el prota se dirige al mejor restaurante de la ciudad, pero una vez ahí la mesera le dice que la tienda se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso, ya que la ciudad se encuentra pasando por una escasez de leña debido al clima. Y al escuchar esto, el prota decide ir al bosque, y ahí invoca una poderosa hacha con la cual logra cortar muchos árboles en segundos, y ahí le pide a los slimes que saquen la madera usando un hechizo. Y tras esto el prota se presenta frente al chef del restaurante, y ahí le entrega una gran cantidad de leña, lo
cual ocasiona que el chef y la mesera se asombren, pero luego el chef se calma y decide prepararle una rica comida al prota, así que minutos después vemos cómo se le entrega un gran filete, y en eso el prota comienza a sentir un gran placer al probar la comida de Ricardo, pero en eso el chef le dice que él podría preparar un plato más rico si tuviera más leña, ya que en toda la ciudad la necesitan para poder mantenerse calientes, y al escuchar esto, el prota decide ir al gremio de la ciudad para unirse a la misión de recolección de leñas, así que este se une al grupo que se encuentra cortando los árboles, y ahí él usa su habilidad, con la cual comienza a acelerar el trabajo a niveles descomunales, por lo que todos se asombran al presenciar la habilidad del prota, y tras unas horas, el prota vuelve al gremio, y ahí llena toda la sede con leña lisa para ser usada, y tras esto la recepcionista menciona que dentro de este mundo existe una leyenda, la cual habla de un maestro bestia que usaba slimes, y al escuchar esto el prota recuerda al padre Mateo, por lo que se piensa a preguntarle acerca de esto cuando lo vuelve a ver, y tras esto el prota vuelve al restaurante, y ahí el chef le prepara un gran almuerzo, el cual ocasiona que el prota quede maravillado, por lo que tras terminar este le pide repetir el plato, pero en eso el chef le menciona que el plato que acaba de probar no es su mejor receta, y luego la mesera menciona que para este plato necesitan unas hierbas llamadas risha, las cuales no han podido crecer debido a que varios monstruos han estado atacando sus cultivos, así que el prota decide encargarse de todos los monstruos que están cerca del campo, pero en eso un slime se encuentra con un extraño orbe en el bosque, por lo que el prota decide llamar a Dina para que lo ayude a reconocer el orbe desconocido, y ahí ambos identifican que esto es un orbe hecho por el poder de un dragón, y tras esto, el prota se da cuenta que hay más orbes regados por todo el bosque, por lo que llega a la conclusión de que estos son el motivo del clima de Ricardo, así que se decide ir al centro del bosque para descubrir qué está ocurriendo, y ahí destruye el suelo usando un poderoso hechizo destructor, y en eso los chicos se dan cuenta que en el centro se encuentra una entrada secreta, por lo que el prota decide entrar, llegando hacia un misterioso sótano, y al ver esto, el prota le pide a Dina que regrese al bosque para que esté segura, y luego él continúa su camino, y en eso se encuentra con una máquina gigante, la cual se encarga aparentemente de crear las piedras mágicas que el prota ha encontrado, y en eso el prota se da cuenta que dos sujetos entraron al sótano, por lo que este se esconde, y al ver que ambos van a buscar a su superior, el prota decide enviar a sus slimes para espiarlos, por lo que él usa un hechizo de camuflaje en ellos, y luego comienza a darles instrucciones para que estos puedan pasar por varias puertas selladas, y mientras tanto el prota vuelve a la superficie para seguir la ruta de los slimes desde arriba, y tras unos minutos el prota llega a la ciudad Mesías nuevamente, en donde vemos como los sujetos encapuchados se reúnen con un superior llamado Javier, y ahí se nos revela que esos pertenecen a un grupo llamado Seguidores de la Luna Azul, y tras recibir el reporte, Javier decide enviar a sus hombres a recolectar material maldito, y tras esto les ordena matar a cualquier testigo que se presente, por lo que al escuchar esto, el prota envía varios slimes al bosque para detenerlos, y por otro lado vemos como los slimes del sótano llegan a una misteriosa biblioteca, por lo que el prota les pide que recojan todos los libros y pergaminos posibles, y luego les ordena a los slimes de la superficie atrapar a algunos miembros de la Luna Azul, pero al ser atrapados, estos deciden suicidarse, y tras varios minutos, Javier recibe la información de que el equipo de exploración ha desaparecido, y luego recibe el informe de que los libros y pergaminos también fueron robados, por lo que Javier decide suicidarse junto a los miembros restantes, ya que esto ocasionará una gran explosión en toda la ciudad que acabará con el prota, así que estos usan unos cuchillos, y tras morir todos, comienza una gran explosión, por lo que el prota usa múltiples hechizos para retenerla, y luego él nota que la explosión contiene llamas negras, por lo que el prota crea una barrera con atributos de hielo, con la cual logra evitar que la explosión cause graves consecuencias, y tras esto el prota vuelve a Ricardo, en donde los ciudadanos le dicen que el clima helado se ha detenido, por lo que al día siguiente toda la ciudad comienza a hacer un gran festín para celebrar, y ahí el chef de la ciudad le prepara su mejor plato al prota, lo cual ocasiona que él quede inconsciente al ser tan delicioso, y tras esto el prota se despierta en el cuarto de la posada, y en ese momento intenta leer los archivos que robó, pero se da cuenta que todos los textos son borrados debido a un hechizo, y luego se percata que un pergamino aún tenía su texto, y al leerlo nota que se contiene una lista de personas, que son buscadas por los de la Luna Azul, y en ese momento el prota se da cuenta que su nombre se encuentra dentro de la lista, por lo que el prota decide irse de Ricardo al día siguiente, así que le pide alguna recomendación a la recepcionista del gremio, quien le recomienda una ciudad llamada Bogonia, ya que ahí se encuentra un guerrero llamado Gustavo, el cual puede crear armaduras para las criaturas que acompañan al prota, por lo que él se pone en marcha hacia su nuevo destino, pero durante el camino se da cuenta que dos asesinos de la Luna Azul lo están siguiendo, así que él decide espiarlos usando un slime camuflado, y en eso se da cuenta que los asesinos lo buscan debido a la lista que encontró en Ricardo, por lo que el prota empieza a armar un plan para salir de la lista, y ahora después vemos como el prota llega a Bogonia, y una vez ahí comienza a actuar como una persona mediocre, y tras esto decide ir a una zona de monstruos débiles, ya que planea hacerles pensar a los asesinos que él es un domador mediocre, por lo que el prota le pide a Toto que luche contra los monstruos, lo cual ocasiona que él se asuste, pero en eso Toto derrota a uno de los monstruos accidentalmente, y en eso comienza a recordar que antes de conocer al prota solía ser muy fuerte, por lo que recupera su confianza y empieza a luchar contra los monstruos, y al ver esto el prota se sorprende, lo cual ocasiona que él empieza a recordar en el día que conoció a Toto, en donde este intentó atacarlo, pero en eso el prota lo captura fácilmente con un hechizo, y ahí Toto comienza a rogar por su vida, y le pide al prota que lo dome, y de regreso al presente, vemos como Toto continúa derrotando a los monstruos, por lo que el prota decide aumentar la fuerza de los enemigos, lo cual ocasiona que estos
se vuelvan más grandes. Pero aún así Toto no decide rendirse, y tras luchar con mucho esfuerzo, logra derrotarlos a todos, por lo que el prota se alegra por él. Y por otro lado, vemos como los asesinos se dan cuenta que el prota no es tan fuerte, así que ambos comienzan a pensar que no vale la pena matarlo, por lo que deciden volver a su base para reportar su misión. Así que el prota decide espiarlos, y una vez en la base, ambos empiezan a hablar con su jefe por medio de una bola de cristal, y en eso el prota se entera que el próximo objetivo de los asesinos es el padre Mateo, lo cual ocasiona que el prota los considera una amenaza, así que usa un hechizo de hielo para congelarlos y capturarlos. Y luego al día siguiente, el prota decide visitar a Gustavo, quien al verlo se da cuenta de lo fuerte que es el prota y sus monstruos, así que él decide atenderlo y crear una armadura especial para sus criaturas, ya que ninguna de sus armaduras actuales son aptas para sus monstruos. Pero en eso Gustavo le dice que primero deben resolver un problema, revelándonos que necesitará materiales de buena calidad para crear las armaduras. Así que ahí le pide al prota que case un dragón azul menor, ya que ese monstruo posee una joya con la cual Gustavo podrá crear una mejor armadura. Pero como estos dragones son escasos, el prota tendrá que enfrentarse a varios dragones de fuego menores, los cuales son los dragones de menor rango. Así que tras recibir esa información, el prota se dirige al gremio de Bogonia, en donde solicita hacer varias misiones para cazar dragones menores. Y al escuchar esto, la recepcionista se sorprende, y ahí le menciona que antes de llegar a la zona de dragones deberá cruzar un gran río, en el cual se encuentra un monstruo conocido como la piraña. Y al escuchar esto, el prota decide tomar la misión de cazar a este monstruo también. Y luego el prota se dirige a una zona rocosa, en donde envía a sus slimes para que investiguen la zona. Y en eso ellos se encuentran con un slime rojo, por lo que el prota decide domarlo. Y tras esto llegan al río donde se encuentra la piraña. Así que el prota crea una gran red de pescar usando sus slimes, con los cuales logra llegar a lo más profundo del río, lo cual ocasiona que los slimes se encuentren con la piraña, a quien logran atraer hacia la superficie. Y ahí el prota usa un hechizo de fuego con la cual logra derrotarla fácilmente. Y tras este encuentro, el prota continúa su camino, y después de unos minutos logra encontrarse con los dragones de fuego menores, por lo que él decide usar un hechizo de agua en uno de ellos. Y ahí se da cuenta que es muy efectivo en contra de los dragones, así que el prota comienza a derrotar a varios dragones usando agua con ayuda de sus slimes. Y tras esto, uno de sus slimes le avisa que lograron encontrar un dragón azul menor, por lo que el prota decide rodearlo con sus slimes, y en ese momento hace que todos usen un gran hechizo de agua en su contra. Sin embargo, el dragón azul logra resistirlo, por lo que el prota decide cambiar de estrategia, y en eso comienza a usar un hechizo de hielo, pero el dragón logra romperlo en pocos segundos, por lo que el prota decide reunir a todos sus slimes en un solo sitio, y ahí usa un hechizo de hielo multiplicado por 10, lo cual ocasiona que esta vez el dragón azul menor caiga completamente destruido, por lo que tras unas horas, el prota regresa al gremio para reclamar su recompensa, y en eso la recepcionista queda asombrada por lo poderoso que es el prota. Y tras esto, el prota visita a Gustavo, a quien le entrega toda la joya de dragones que puede encontrar por el camino. Así que al ver tantos materiales, Gustavo decide trabajar en las armaduras, y tras unas horas vemos como Gustavo crea unos artefactos para Toto y los slimes, por lo que el prota decide salir a probar las capacidades de sus criaturas, y ahí ve como estos ahora poseen una gran velocidad y resistencia. Y en eso el prota hace que uno de sus slimes use un hechizo de hielo, lo cual ocasiona que todo al frente de ellos se congele. Pero tras las pruebas, Gustavo le menciona al prota que las piezas no podrán aguantar tanto poder, y ahí le menciona que una armadura de mejor calidad necesitaría de un dragón de fuego, el cual es el dragón más fuerte de la zona, y el cual se encuentra en un volcán. Así que el prota comienza a descansar en la posada mientras piensa en este dragón, pero de repente un slime interrumpe sus pensamientos, y ahí le avisa que los dragones menores se han enloquecido por completo. Y en eso el prota se asoma por su ventana, y ahí ve como el dragón de fuego sale por el volcán de la ciudad. Así que el prota se alarma, pero en eso sus slimes le avisan que dos personas sospechosas se dirigen hacia el dragón de fuego, por lo que el prota decide espiarlos con uno de sus slimes, y ahí escucha como estos mencionan una ciudad llamada Ordarion. Y tras escucharlos conversar un rato, el prota decide capturarlos usando una red. Sin embargo, estos logran esquivarla, lo cual ocasiona que el prota se dé cuenta que estos dos sujetos no son personas normales. Así que el prota crea una estrategia con la cual logra capturarlos a ambos usando una red, y al notar que fueron atrapados por el prota, esto decide suicidarse, revelándonos en el proceso que ambos pertenecían a la luna azul. Y tras esto, el prota decide invocar a Dina usando una planta mágica, quien ayuda al prota a revisar los barriles que traían los dos sujetos, y en esto se da cuenta que los barriles contenían agua maldita. Así que el prota decide quitarles la maldición usando hechizo, y tras solucionar este problema, el prota decide salir de la posada para enfrentar al dragón de fuego, el cual comienza a caminar hacia la ciudad. Así que el prota decide crear una estrategia usando dos ríos que se encuentran frente al dragón y él, por lo que el prota les ordena a Toto y a sus slimes que sigan al dragón, y en eso miran cómo se intenta cruzar el primer río, lo cual ocasiona que el dragón se lastime, pero aún así decide continuar avanzando hasta cruzarlo, por lo que el prota decide atacarlo congelándole una pierna, y luego de eso usa un hechizo de hielo con la cual le congela la cabeza. Sin embargo, el dragón de fuego logra deshacerse de sus ataques fácilmente, y ahí dispara su aliento de fuego en contra del prota, por lo que el prota lo detiene usando su magia de
de hielo. Y luego vemos como el dragón de fuego logra llegar al segundo río. Pero en eso el prota revela su verdadera estrategia, la cual consiste en liberar una gran corriente de agua que había estado llenando para dispararla, lo cual ocasiona que el dragón lo reciba de lleno y este caiga derrotado. Pero en eso el dragón vuelve a ponerse de pie nuevamente, por lo que ahí prepara un gran rugido de fuego con toda su ira acumulada. Y al ver esto, el prota decide usar un poderoso hechizo de hielo llamado permahielo, el cual usa para retener el poderoso ataque del dragón de fuego. Y tras unos segundos el prota logra superarlo, por lo que ahí logra congelarlo por completo y eliminar el dragón. Y luego los Slime logra encontrarse con la joya del dragón de fuego, pero también encuentra un extraño equipo, por lo que él decide recogerlo. Y luego vemos como el prota se reúne con Gustavo, a quien le entrega la joya del dragón de fuego para que le prepare una buena armadura. Y después de eso el prota va al gremio de Begonia, y ahí le muestra el misterioso equipo al aro decepcionista, quien le menciona que este equipo es una máquina de lluvia artificial para gremios. Pero en eso ya nota que la máquina no tiene el nombre del gremio al que pertenece, así que el prota queda confundido tras escuchar esto. Y luego al día siguiente vemos como el prota recibe por parte de Gustavo una nueva armadura, la cual posee un nivel legendario, así que el prota le agradece y se retira. Y tras unas semanas, el prota llega a la ciudad de Ordarion, y una vez dentro del gremio, él se da cuenta que está siendo observado, por lo que el prota decide retirarse y dejar un slime espiando a los sujetos. Y ahí él se entera que todo el gremio de la ciudad está controlado por los de la Luna Azul, el cual es liderado por un sujeto llamado Walter. Y en eso el prota nota como dos personas aparecen detrás de él, quienes resultan ser el padre Mateo y su ayudante llamado Jonathan, los cuales llevan al prota a una iglesia en la cual podrá estar a salvo. Y ahí el prota le pregunta a Mateo qué se encuentra haciendo en la ciudad de Ordarion, y en eso Mateo le revela que él fundó una iglesia llamada Luna Azul años atrás, la cual empezó a honrar a los compañeros fallecidos de Mateo. Pero tras un tiempo, esta comenzó a ganar mucha más fama y seguidores, y en eso Mateo le dice al prota que uno de esos seguidores era un chico llamado Walter, el cual se convirtió en su mano derecha debido a su gran lealtad. Pero un día Mateo recibió un mensaje de Dios pidiéndole que disolviera la iglesia, y al escuchar esto, Mateo decidió no obedecer debido a que no quería abandonar a sus compañeros. Y tras unos días, la iglesia fue atacada por un grupo de traidores, el cual estaba liderado por Walter, quien tras tomar la Luna Azul, llevó sus ideas al extremo queriendo limpiar el mundo entero. Y tras contarle esto al prota, Mateo le dice que recientemente recibió un nuevo mensaje de Dios, el cual le reveló que el prota es la persona elegida para detener a Walter y a la Luna Azul. Así que en eso Mateo le pide al prota que se prepare para luchar, por lo que el prota va a descansar en una posada de la ciudad, en donde empieza a reflexionar acerca de ser el enviado por Dios. Y luego al día siguiente, el prota decide ir a visitar a Mateo, pero en eso se da cuenta que este se ha ido de la ciudad. Así que al enterarse de esto, el prota le pregunta a todos sus slimes por Mateo, ya que ellos se encuentran en las afueras de la ciudad. Y en eso uno de los slimes le menciona al prota que Mateo fue hacia lo profundo del bosque, por lo que el prota empieza a buscarlo. Y tras unos minutos, el prota y sus criaturas llegan a un árbol, el cual posee una barrera maldita que bloquea el paso hacia una entrada, por lo que el prota usa un hechizo para eliminarla. Y tras esto el prota entra al árbol. Y por otro lado, vemos como Mateo y Jonathan ya habían entrado previamente, revelándonos que está la guarida de los Luna Azul, por lo que al entrar a la última habitación, ambos son recibidos por varios miembros del grupo. Y en eso Walter aparece frente a Mateo, quien ordena a sus seguidores matar a Mateo, tras hablar unos minutos con él, por lo que Mateo empieza a derrotarlos a todos usando artes marciales. Pero en eso es detenido por un hechizo hecho por Jonathan, revelándonos que él en realidad es parte de la Luna Azul, por lo que Jonathan empieza a decirle a Walter todo lo que sabe del prota hasta ahora, ya que él actualmente es la mayor amenaza para ellos. Y tras esto, Walter usa un hechizo para hacer que sus seguidores vuelvan a ponerse de pie, y ahí les ordena a todos matar al padre Mateo. Pero en ese momento la pared se rompe, y ahí aparece el prota frente a ellos, el cual derrotó a todos los miembros de la Luna Azul que se encontró durante el camino. Así que al verlo, Jonathan intenta matarlo usando una bola de fuego, pero el prota se defiende usando una barrera mágica, y luego procede a liberar a Mateo con un hechizo. Y al ver esto, Walter le dice al prota que lo ha estado esperando, y en ese momento hace renacer a sus seguidores nuevamente, y los manda a atacar al prota y a Mateo. Pero el prota usa sus slimes para defenderse y eliminarlos, y ahí Mateo ve que Walter junto a Jonathan escapan a una habitación secreta, por lo que el prota se ve en la obligación de derrotar a todos los seguidores primero. Y luego de entrar a la habitación, Jonathan le pregunta a Walter qué es todo eso, ya que Walter se encuentra en una silla conectada a una gran máquina, y en eso Walter se sienta en ella mientras le dice a Jonathan que ahora obtendrá más poder, y ahí empieza a absorber energía y a transformarse en un monstruo, por lo que Jonathan queda sorprendido. Y en eso Walter comienza a recibir el poder de la máquina, el cual contiene una gran energía de dragones. Y en ese momento vemos como el prota y Mateo llegan a la habitación, y ahí ven como Walter se transforma en un enorme monstruo debido a la máquina, por lo que el prota intenta detenerlo usando un hechizo de fuego. Sin embargo, Walter esquiva su ataque rápidamente. En ese momento el prota usa sus slime para atacar a Walter con muchos hechizos de fuego, pero vemos que a Walter no le causó ningún daño eso, así que en eso comienza a atacar al prota, por lo que el prota esquiva su ataque, y ahí él decide enviar a Toto y a sus slime en contra de Walter, quienes empiezan a atacarlo usando varios hechizos de fuego. Pero en eso Walter logra
hora de detenerlo fácilmente. Así que el prota decide usar las nuevas armaduras que Gustavo hizo para ellos, las cuales ocasionan que sus criaturas se vuelvan más fuertes y rápidas, por lo que Walter se asombra al ver esto. Y en eso el prota hace que un slime use una poderosa bola de fuego en contra de Walter, ocasionando que se caiga gravemente herido. Así que Walter decide usar los cuerpos de sus seguidores para recuperarse, y luego intenta atacar al prota de nuevo, por lo que el prota empieza a lastimarlo usando varios hechizos, para que así Walter use a todos sus seguidores. Y tras esto el prota usa una red mágica, y luego crea más redes para capturar por completo a Walter, lo cual ocasiona que se quede completamente indefenso, por lo que el prota usa su hechizo más poderoso de fuego, con la cual derrota a Walter completamente. Pero en eso Walter revela que él planea ser parte de un sacrificio más grande, por lo que la máquina comienza a brillar, ocasionando que este se active y comienza a absorber energía. Y en eso vemos como Walter y Jonathan son absorbidos por este, lo cual ocasiona que se invoca a un ser divino conocido como el Sabio, siendo esta la verdadera intención de Walter. Y ahí Mateo le menciona al prota que debe tener cuidado con ese sujeto, y en eso el Sabio crea el mismo hechizo que el prota, por lo que este se defiende usando una barrera. Y ahí el prota se da cuenta de lo poderoso que es el Sabio, así que él decide usar a Toto y a sus slime para enfrentarlo. Y tras unos segundos, vemos como estos intentan hacerle frente al Sabio, quien logra detener cada uno de sus ataques fácilmente. Así que el prota comienza a consumir más maná de lo normal para intentar detenerlo, creando de esa manera una gran bola de fuego, la cual logra hacer que el Sabio caiga al suelo. Pero ahí el Sabio usa un poderoso hechizo de fuego, así que el prota usa el mismo poder para detenerlo. Y tras eso el Sabio le menciona al prota que traerá la salvación al mundo, por lo que él activa un nuevo hechizo, el cual ocasiona que varias máquinas en varias partes del mundo se activen. Y ahí vemos como el clima comienza a cambiar, por lo que el prota se preocupa al ver esto. Y después de esto el cielo se vuelve de color púrpura, y luego comienza a llover y vemos como todos los monstruos se alteran. Por otro lado vemos como todos los guerreros de la ciudad están empezando a pelear contra los monstruos, pero al ver que son demasiado deciden retirarse y volver a la ciudad. Y ahí los monstruos intentan perseguirlos y atacarlos, pero el prota desde un slime que tenía ahí los protege usando hechizos de fuego, y termina eliminando a los monstruos. Y en ese momento el prota dice que la lluvia está haciendo que los monstruos se vuelvan locos, pero de repente el Sabio comienza a elevarse por los cielos, y le dice al prota que una vez se levantó para enfrentarse a un poderoso dragón, pero terminó perdiendo la vida ante él, y le comenta que este fracaso llenó su alma de arrepentimiento. Sin embargo, ahora entiende que mucho que lo intentara, siempre aparecerá otro dragón más poderoso para atraer el caos al mundo. Y en eso el Sabio le dice que ahora ha venido a traer la salvación para todos a través de la destrucción. Y en ese momento el Sabio le dice al prota que acepte la salvación lanzándole un hechizo de fuego, pero rápidamente el prota logra defenderse usando una barrera, pero dice que esta no podrá aguantar tanto tiempo, así que también decide atacar y usa el mismo hechizo de fuego contra el Sabio, a lo que él responde usando el mismo hechizo otra vez. Por otro lado, Mateo al ver esto se sorprende de todo el poder que tienen ambos, y en eso el prota recibe una llamada de un slime diciendo que varios monstruos se dirigen a la ciudad, por lo que el prota en medio de la batalla con el Sabio comienza a usar hechizo de fuego para eliminar a los monstruos de sus slimes, y el Sabio al ver esto le dice que sus poderes son limitados y pronto se va a cansar. Ahí el prota se da cuenta que son demasiados monstruos y no podrá con todos, así que se pone a pensar en un plan, pero en eso Dina le informa que toda la gente de la ciudad se está reuniendo en una plaza, y de repente aparece Agu diciéndole a todos los guerreros que el prota los defendió a ellos como la ciudad, así que les comenta que ahora deben defender su hogar por sus propias manos. Y tras este discurso todos los guerreros se empiezan a motivar y deciden pelear contra los monstruos, y luego aparece Lily y les comenta a todos que tiene pociones. Ahí el prota le dice a un slime que se quede cerca de Gale por si las cosas se complican, y en eso un slime le dice que las otras ciudades también están haciendo lo mismo para ayudarlo. Y ahí el prota comienza a recordar su vida pasada y comenta que siempre jugó solo y nunca pidió ayuda a nadie, pero ahora al ver esto dice que el trabajo en equipo no está malo, así que de repente el prota activa un hechizo para aumentar todas las habilidades de los guerreros. Vemos que ellos se sorprenden de esto y comentan que ahora se sienten más ligeros y fuertes, por lo que con esto comienzan a eliminar a todos los monstruos de la zona. Y ahora que todas las ciudades pueden defenderse solas, el prota piensa cómo derrotar al Sabio. En eso Mateo llama al prota y le comenta que recibió una nueva revelación desde el cielo, y le dice que cuando el sol y la luna se alineen como una sola estrella en el cielo, entonces se emitirá un juicio divino. Al escuchar eso el prota se toma una poción que creó Dina para restaurar su maná, y en eso el prota salta y usa un hechizo de aumento para acercarse al Sabio. Y ahí él le pregunta al prota por qué se esfuerza tanto para proteger este mundo, por lo que el prota no le responde y comienza a recordar todas las personas que conoció en su viaje. Y en ese momento el Sabio usa un hechizo de fuego infernal por 3 y se lo lanza al prota, pero él usa el mismo hechizo para contraatacarlo, y rápidamente usa otro hechizo llamado golpe divino, donde sale un enorme rayo de poder desde el cielo contra el Sabio, que lo mandas al suelo. Ahí el prota se da cuenta que puede seguir usando el mismo hechizo, así que al ver que funciona y le está haciendo daño al Sabio, le comienza a tirar muchos golpes divinos, pero vemos que el Sabio se levanta completamente débil, y ahí el prota saca su daga y llama a sus slime para que lo ayuden, pero en eso tira la daga al cielo y usa el hechizo golpe divino en ella, la cual hace que se vea el sol y la luna en el cielo. Y Mateo al ver esto comenta que el prota lo logró, y luego vemos que el Sabio enfurecido tira un hechizo al suelo para causar un terremoto
remoto en todo el mundo. Pero el prota tiene una enorme barrera mágica con forma de esfera para que no cause daños. Y con la ayuda de sus slimes ellos levantan la esfera para que el prota pueda usar otro hechizo llamado matriz de aislamiento, la cual convierte la esfera en un cubo completamente negro. Y el sabio al ver que está encerrado se molesta aún más e intenta usar otro hechizo, pero el prota le comenta que en esta barrera no puede usar ningún poder, así que se acerca rápidamente y lo apuñala con la daga divina, causando una gran explosión en el cielo. Por otro lado, todos los guerreros al ver que el cielo se puso de color normal se sorprenden. Después vemos que el prota al bajar cae al suelo ya que está muy cansado, y luego en la noche después de recuperarse le pregunta a Dina si todos los guerreros están bien, y Dina le responde que sí, y que están celebrando ahora mismo. Por otro lado vemos que algunos miembros de la Luna Azul se enteran que Walter fue eliminado, y comentan que le queda poco tiempo a este continente, ya que el purificador que están creando está casi terminado, y dicen que una vez este comience a funcionar, todo el continente será limpiado y nadie sobrevivirá. Y ahí dicen que todo lo hacen para derrotar al dragón negro de la ruina. Y luego de esto vemos al prota comiendo y pensando de lo que dijeron los del miembro de la Luna Azul, ya que los estaba escuchando, pero de repente aparece un tigre gigante, y en un cambio de escena vemos al prota entregando al tigre que derrotó para recibir su recompensa. Y la recepcionista le pregunta dónde están sus compañeros, a lo que el prota le responde que él siempre trabaja solo. Y ahí la chica empieza a llorar porque piensa que sus compañeros fueron eliminados por el tigre, ya que esta criatura es demasiado fuerte y por eso la recompensa era muy alta. Y en eso aparece otra chica llamada Ángel, que comienza a revisar el tigre y comenta que fue eliminado por magia. Y así termina la primera temporada de este anime. Y si llegaste a esta parte del video, comenta domador, así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llegas a esta parte del video. Y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.